verdad cada mañana. En El Arranque, Maxi Lecky analiza la política, la actualidad y toda la información con una mirada objetiva. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica. Bueno, vamos a adentrarnos en la mañana de hoy en la entrevista política que hacemos todos los días aquí en El Arranque. Hoy nos vino a visitar Eva Coutsovitis, que es la primer candidata a legisladora por el espacio de Unión Popular. Es investigadora y docente universitaria, es fundadora del movimiento en la ciudad Somos Quienes la Habitan, y es presidente de Unión Popular. Algunos preguntan por qué este espacio nuevo, por qué se creó. Bueno, yo les cuento que es un espacio que viene hace muchos años trabajando desde diferentes lugares, desde diferentes asociaciones y también con referentes que yo conozco hace mucho tiempo. Por ejemplo, recién le preguntaba a Eva si estaba con ella Virginia González Gas, que yo la he entrevistado en este programa hace muchos años y siempre hemos tenido una relación muy cordial. Así que, digamos, es un espacio nuevo, pero de gente que viene trabajando hace muchos años en la ciudad. Bienvenida, Eva, a este programa. No, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. Buenos días a todas, a todos. Les cuento que en realidad yo formo parte de Unidad Popular, que es el espacio que lidera Claudio Lozano a nivel nacional. Yo tengo la responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires, pero nosotros hemos armado un frente en esta elección, que es el Frente Confluencia. Exacto. En este Frente Confluencia no solamente está Unidad Popular, el movimiento de la ciudad Somos Quienes la Habitamos, sino que en este frente también está Patria de Iguales, Soberanos, Tropa de Todos, espacios vinculados a lo que en su momento fue Proyecto Sur. Vos recién justamente mencionabas a una de las referentes, Virginia, ¿no? Que ha tenido un recorrido impresionante, maravilloso y que integra también nuestra lista. Fue legisladora de la ciudad, si mal no recuerdo. Fue legisladora de la ciudad, fue también rectora del Colegio Nacional Buenos Aires. Así que bueno, es un espacio confluencia plural, diverso, que en realidad nos encuentra luego de recorridos parecidos que tienen que ver con la defensa de los derechos de quienes habitan en la ciudad. Desde Confluencia, nosotros lo que nos proponemos es ponerle fin a una corporación política que viene gobernando, cogobernando, muchas veces también sintiéndose cómoda en el rol de oposición, la ciudad de Buenos Aires, en función de los intereses de unos pocos y sin resolver los problemas cotidianos de la mayoría de las porteñas y los porteños. Cuando hablas de corporación política, a mí me suena a construcción inmobiliaria, ¿viste? Claro. Me suena a los reclamos de los vecinos del barrio de Bajo Belgrano, a los vecinos de Núñez, a los vecinos de Caballito, a los vecinos que dicen, quiero vivir mi ciudad, ¿no? Basta de demoler, o sea, me suena, digamos, a todo eso que hemos, digamos, entrevistado hace tantos años. Absolutamente. Dentro del espacio Confluencia hay muchísimas referentas y referentes que justamente vienen de las asambleas barriales, de las asambleas urbanas, de los espacios ambientales, poniéndole límite a esa lógica descontrolada de la sobreconstrucción, ¿no? Que ha venido arrasando en estos últimos años la morfología barrial, la identidad barrial, nuestro patrimonio. Por eso, nosotros entendemos que los mismos que nos han traído hasta acá no están en capacidad de resolver los problemas estructurales que tiene la ciudad como consecuencia de ese modelo que hace 2 décadas se viene consolidando en la ciudad de Buenos Aires. Emergencia habitacional, emergencia ambiental, emergencia social, emergencia en seguridad. Por eso es que nuestra propuesta tiene que ver con poder llevar a la legislatura porteña la voz de quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires para poder proponer una forma de gobierno completamente distinta, que es la democracia participativa. ¿Es difícil hacer campaña electoral sin recursos?
La verdad que sí. La verdad que sí, justo, bueno, ahora vengo de Chacarita, dentro de un rato me tengo que ir para la zona del centro, después me voy para la zona de la Valle, después vuelvo a Congreso, a la noche me voy para Soldati, pero... Y es importante marcar esta diferencia, porque ustedes no son de los partidos políticos, digamos, están peleando en contra del gobierno, con, digamos, la opción liberal, si querés, del vocero presidencial. Están peleando con los Penato, con el poder del PRO. Están peleando con Ramiro Marra, que ya es un candidato instalado. Están peleando con Santoro, que tiene el apoyo del peronismo. Pero después hay opciones, entre las cuales están ustedes, que la hacen a pulmón. No, totalmente. Venimos hace muchos años. Eso era la pregunta. ¿Cuántos años hace que están precisamente fogoneando esto, que bueno, que uno dice cómo hacen, porque frente a los candidatos que están del otro lado y a la posibilidad que tienen, es como muy difícil, ¿no? Es decir, ¿con qué se solventan? Mira, la verdad que sí, es muy desigual, sin duda. Nuestra campaña tiene que ver con nuestro hacer cotidiano. La verdad es que nosotros hemos sido los primeros que hemos logrado, por ejemplo, frenar la venta del predio de Costa Salguero con una acción judicial que llevó adelante Jonathan Valdivieso, que también integra nuestra lista. El observatorio es parte del espacio de confluencia. Para quienes no conocen, en Costa Salguero, en la Costanera Norte, el gobierno porteño lo que quería era construir un gran emprendimiento inmobiliario. Logramos frenarlo. Logramos frenar la venta de más de 100 hectáreas de tierra pública. Sí, que se querían hacer como si fuera un barrio privado y dejar, si mal no recuerdo, ¿no? Eran departamentos y era un pedacito para dejarlo público, ¿no? En el caso de Costa Salguero sí, pero en el caso de estas 100 hectáreas de tierras públicas, 100 manzanas de la ciudad que querían privatizarse para hacerse negocios inmobiliarios, recurrimos, ¿sí?, en cada uno de esos casos a la justicia para poder frenarlo. La verdad es que somos quienes venimos defendiendo el espacio público, quienes venimos defendiendo las plazas para evitar que esas plazas terminen, ¿sí?, enrejadas. En nuestras listas hay compañeras y compañeros que hace muchísimos años vienen peleando por su derecho a habitar la ciudad, de quienes viven en los barrios populares, algo que hoy de pronto nuevamente aparece en discusión, ¿no? Cuando escuchamos a candidatos como Ramiro Marra, un candidato que además es legislador y que ignora leyes básicas de la ciudad, como la ley 148, una ley del año 98 que establece la erradicación y la urbanización de las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires, que desconoce el conjunto de leyes de urbanización que han ido conquistando los vecinos de cada uno de sus barrios y que además Pero desconoce... es importante hacer esta diferenciación. ¿Lo desconoce o es políticamente correcto para su electorado lo que él dice? Mira, la verdad es que puede ser un poco ambas cosas. Yo creo que hay un altísimo nivel de desconocimiento en lo que él plantea. Él ha llegado a plantear que les va a cobrar multa a las personas que están en situación de calle. Bueno, la verdad que creo que sin darle la posibilidad de tener una vivienda, como dice nuestra Constitución. Entonces, no, ahora Marra, si vos le das una vivienda y si no me quiero mudar ahí, bueno, ok. Marra desconoce cuestiones obvias, ¿no? De la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, de nuestro conjunto normativo, y la verdad es que eso es muy preocupante porque él es legislador, ¿no? Por lo tanto, digo, más allá de las inmensas diferencias que tenemos en cuanto a su mirada respecto a cómo abordar los temas de la Ciudad de Buenos Aires, lo preocupante es que él muestra importantes, ¿no? Desconocimiento de cuestiones que un legislador no debería desconocer. ¿Qué ves en los Penato? Candidata del PRO. La verdad es que nosotros ahí lo que vemos es una historia un poco repetida, ¿no? El PRO viene utilizando la ciudad de Buenos como justamente una caja política como propia, a ser saqueada. Sin duda, el PRO en estas casi 2 décadas ha llevado adelante un plan sistemático de saqueo de nuestras tierras públicas,
ha privatizado el conjunto de los servicios urbanos justamente para garantizarle negocio a un grupo de empresas, servicios que como contracara son cada día más precarios, y ha instalado esta lógica de justamente no respetar nada de lo que establece nuestra Constitución ni tampoco nuestra normativa. Recordemos que Jorge Macri llega a ser jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires luego de haber sido intendente en Vicente López. Recordemos que Vidal, luego de haber sido vicejefa en la ciudad de Buenos Aires, decidió ser gobernadora y ahora se siente más porteña que nunca. Y Los Penato es diputada por la provincia de Buenos Aires y ahora resulta que es quien mejor va a interpretar cuáles son los problemas que tienen las porteñas y los porteños, y yo creo que eso es una enorme falta de respeto. Yo creo que nosotros tenemos que poder discutir la ciudad, construir una agenda para la ciudad, insisto. Me parece que es clave que a la legislatura lleguen las voces de quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires, que quienes hace muchos años vienen defendiendo la ciudad, vienen además defendiendo los derechos de quienes habitan la ciudad, puedan llegar a la legislatura porteña. Yo creo que eso va a ser completamente disruptivo. Y poder plantear una nueva forma de gobernarnos que tenga que ver con la democracia participativa es lo que puede hacer la diferencia en la legislatura para terminar con una legislatura que en realidad es una escribanía de grandes negocios inmobiliarios. Hablando de esto que decís la democracia, perdón José, que decís la democracia participativa, yo me acuerdo cuando se hizo la Constitución de la ciudad hace algunos años, que la hemos leído y hemos tratado de estudiarla, lo importante que fue el tratar de poner la tribuna del pueblo, que nunca se terminó de reglamentar para que el vecino en una sesión pueda anotarse e ir a contarle a los legisladores lo que le pasa frente a una determinada ley, y que sea escuchado. Y no se reglamentó y ahí quedó. Quedó como un instituto que nunca se legisló, nunca se terminó de implementar. Totalmente. Mira, nosotros en la elección pasada nos presentamos con Unidad Popular y el movimiento La Ciudad Somos Quienes la Habitamos, no ingresamos a la legislatura y entonces implementamos lo que es el despacho 61. Hay 60 bancas en la legislatura, nosotros implementamos el despacho 61, que es en realidad un despacho que funciona en uno de los locales que tenemos allá en el casco histórico en San Telmo, en donde pueden acercarnos, ¿no?, proyectos, iniciativas. Nosotros tenemos ese ejercicio de plenarios abiertos al conjunto de la ciudadanía. De hecho, el viernes pasado hicimos un debate público con el conjunto de la ciudadanía para que justamente pudiera acercar propuestas, para que pueda preguntarnos cuáles son nuestras propuestas. Nosotros hemos hecho cotidianamente de nuestra práctica política, que es una práctica situada en el territorio, el ejercicio de la democracia participativa, y tenemos un proyecto de ley de democracia participativa justamente para poder fortalecer la democracia participativa y para poder definir instancias y niveles de participación que sean vinculantes en la ciudad de Buenos Aires. A nosotros nos parece que eso es clave. En un contexto... Es que si no es vinculante, es como que vos podés preguntar, podés hacer muchas asambleas, pero es como que lo que dice la gente se queda ahí. Claro, que es lo que pasa habitualmente. Y por supuesto eso lo que hace es desmotivar la participación, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos un proyecto de ley marco de democracia participativa, también acompañado por cientos de firmas y de apoyos. Lamentablemente, ningún legislador le ha dado estado parlamentario, así como tampoco ningún legislador le ha dado estado parlamentario a un proyecto de ley marco de espacios verdes que tiene más de 4.000 firmas que acompañan, además, muchísimas organizaciones como Basta de Mutilar, como Basta de Demoler, por mencionarte solamente algunas. No hemos logrado que ningún legislador le dé estado parlamentario para debatirlo. Hay un problema en la legislatura, que los diferentes bloques, por eso nosotros hablamos de una corporación política, no quieren la democracia participativa. Es más cómodo discutir, ¿no?, entre cuatro paredes en el recinto. Muchos de ellos discutir los grandes negocios inmobiliarios y no discutir los problemas que tienen las y los porteños y los problemas estructurales que tiene la ciudad. Eva, ¿qué opinión tenés de Adorni como candidato del gobierno, siendo vocero presidencial todavía, no habiendo renunciado a su cargo? Mira, está poltronado en el sillón, parece.
Por supuesto que ahí me parece que hay importantes conflictos de intereses, eso en primer lugar. En segundo lugar, yo justamente me tocó, estaba en un programa y ver al aire el spot de lanzamiento de Adorni, en donde la verdad es que no me quedó claro a qué elección se presentaba Adorni, no me quedó clara una sola propuesta para la ciudad por parte de Adorni, y me parece que en esa confusión que tiene Adorni... No, sí, la motosierra te quedó clara. La motosierra me quedó clara, pero en esa confusión que tiene Adorni, para rematarla, pidió fiscales en una elección que es con boleta única electrónica, en donde la centralidad, en este caso, no sería un pedido de fiscales. Adorni lo único que planteó fue motosierra para la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí me parece que hay dos cuestiones. Una, tener en claro que en la ciudad de Buenos Aires el presupuesto de la ciudad nunca termina de ejecutarse. La ciudad está en emergencia habitacional, ambiental, social y además se encuentra en emergencia de seguridad. La realidad es que si la ciudad ejecutara la totalidad de su presupuesto, podría resolver varios de estos problemas o al menos mitigarlos. Pero de todas maneras, lo preocupante en el caso de Adorni es quienes integran la lista de Adorni. Porque la lista de Adorni está integrada por las grandes estrellas de la especulación inmobiliaria, ¿sí? Las grandes estrellas que hacen enormes negocios con el Estado. Uno de los personajes que aparece, ¿no?, muy cercano a la lista de Adorni es Wasserman. Wasserman es el director del Banco Nación. Es el vicepresidente del Banco Nación, pero además es el esposo de la legisladora Pilar Ramírez. Wasserman está vinculado con una poderosa red de grandes negociados inmobiliarios. Es más, en el año 2021, Wasserman logró, allá en la zona de Belgrano, ¿sí?, en la calle Los Arcos, a través de una excepción inmobiliaria, a través de lo que se llama un convenio urbanístico que se vota casualmente en la legislatura, construir en el terreno que tenía, en lugar de 30 metros, 71. Ese cambio de normativa que Wasserman logró en la legislatura le permitió una ganancia adicional de $10 millones. Bien. Entonces, ¿quiénes integran la lista de Adorni? Bueno, la lista de Adorni la integran, por ejemplo, ¿sí?, quien es la directora del Banco Nación, que responde a Wasserman. Bien, ¿quiénes más integran esa lista? Nicolás Pagoj, quien es el presidente del ABE, de la Agencia de Bienes del Estado, que ahora mismo está llevando adelante el remate de nuestras tierras públicas para entregárselas a la especulación inmobiliaria. Por eso, detrás de Adorni, la verdad es que vamos a encontrar a quienes son los grandes personajes vinculados a los grandes negociados inmobiliarios. Negocios inmobiliarios. Por supuesto, ¿por qué la lista está conformada de esa manera? ¿Por qué Pilar Ramírez, jefa del bloque libertario, esposa de Wasserman, arma una lista con Adorni y de ahí para abajo los personajes de la especulación? Porque necesitan en la legislatura conseguir todo este tipo de privilegios y de beneficios. La motosierra, habría que decirle a Adorni que arranque por Wasserman y que arranque por los candidatos que tienen la lista. No creo que él elija esa opción, pero la verdad que nosotros le recomendamos que meta motosierra ahí, ¿sí?, y que ese dinero viene muy bien para resolver los problemas que de verdad la ciudad tiene que resolver. Y para finalizar, mudate al espacio de enfrente. Exacto. ¿Cómo se diferencian de Santoro frente a propuestas que tal vez pueden llegar a ser? Y a los candidatos que lleva Santoro y a los candidatos que lleva el PRO. Claro. Bueno, a ver, respecto a la propuesta de Santoro, nosotros básicamente tenemos una propuesta basada en otra forma de construcción política, que es la democracia participativa. El año pasado, hace 2 años, cuando nosotros nos presentamos en la Ciudad de Buenos Aires, nos presentamos con una lista corta, con una lista vecinalista, justamente porque era una elección a jefe de gobierno. Claro. Entonces nos presentamos con una lista corta, con candidatos en cada una de las comunas y candidatos para la legislatura porteña. Luego que
pasó la primera vuelta, la pasó, y que la propuesta de Santoro, por ejemplo, fue la propuesta de llegar al balotaje. Nosotros impulsamos con fuerza esa propuesta y la verdad nos vimos muy defraudados cuando llegó al balotaje y a los 2 días decidió bajarse del balotaje, priorizando una decisión, una estrategia a nivel nacional. Para nosotros era muy importante llegar al balotaje con una fuerza política alternativa a la que van a ser casi 20 años viene gobernando la ciudad de Buenos Aires. En segundo lugar, y esto ya yendo al plano nacional, nosotros fuimos quienes en el 2018 presentamos la primera acción judicial, ¿no? Denunciando que el acuerdo con el fondo que había firmado Mauricio Macri en ese momento no solo era ilegítimo, sino que era ilegal. No había pasado por el Congreso, había violado los propios estatutos del fondo. Luego, durante el gobierno de Alberto, ese acuerdo termina legalizándose. De hecho, autorizó Lozano mucho. Exactamente, exactamente. Esa misma semana, sí. Exactamente. Luego, durante el gobierno de Alberto, termina en el Congreso legalizándose ese acuerdo, que para nosotros claramente era ilegal e ilegítimo, y Santoro acompañó eso con su voto. Nosotros hace muchos años venimos trabajando el tema del Código Urbanístico. Vos lo mencionaste, en el año 2018 se aprueba el Código Urbanístico, se habilita la sobreconstrucción sin límite en la Ciudad de Buenos Aires y empezamos a organizarnos con las diferentes asambleas en cada uno de los barrios que veían cómo, ¿sí?, su identidad, su morfología era completamente arrasada. ¿Se acuerdan? Perdiendo. Exacto, ese eslogan, la transformación no para. Bueno, la verdad es que a nadie, de las porteñas y los porteños nos preguntaron qué tipo de transformación queríamos. Exactamente. La verdad es que logramos poner en agenda la necesidad de modificar el Código Urbanístico. Eso se llevó a cabo eso se logró, fue una enorme conquista de la ciudadanía. Y entonces, durante el año pasado se estuvo discutiendo la modificación del Código Urbanístico. Lamentablemente, el bloque que expresa Leandro Santoro terminó absteniéndose de votar en contra de la modificación del Código Urbanístico, que ahora habilita cientos de torres en la ciudad de Buenos Aires, cuando podría haberse opuesto y la verdad le hubiera complicado mucho esa votación a el jefe de gobierno. Y por otro lado, nosotros no estamos de acuerdo con el cambio sistemático de las reglas del juego. Nosotros creemos en la democracia partidaria, creemos en la democracia participativa, y la verdad es que a pocos días de que tuvieran lugar el cierre de las alianzas, ahí se pusieron de acuerdo, ¿sí?, el PRO, y se pusieron de acuerdo Unión por la Patria para suspender la PASO. Claro. Y ese es el resultado de la enorme dispersión que tenés. Yo no soy una fanática de las PASO, pero sí de la democracia partidaria. Entonces, si eliminás las PASO, tiene que haber un mecanismo alternativo que permita la democracia partidaria. Entonces, hay una lógica de hacer política que la verdad yo no comparto. Me parece que hay una mirada de la ciudad que tampoco compartimos, ¿no? Nosotros, además, hace muchísimos años tenemos probada trayectoria en haber enfrentado cada uno de los negociados inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires y en haber defendido los derechos de las porteñas y los porteños. A mí me parece que lo que nosotros necesitamos es un modelo de ciudad completamente distinto. Acá la verdad no se trata del eufemismo, de terminar con la crueldad para imponer la bondad. No, nosotros acá lo que queremos es un modelo de ciudad completamente diferente en donde las porteñas y los porteños dejemos de ser espectadores urbanos para poder ser protagonistas de cómo queremos vivir. Y eso es más y mejor democracia. Claro, con la participación que eso demanda, claro, de toda la ciudadanía. Eva, te queremos agradecer por haber venido a este programa del Arranque, por haber venido al streaming de Sónica y bueno, obviamente escucharte, saber que hay propuesta a través de Confluencia y bueno, desearte mucha suerte en las elecciones que ya faltan, están a la vuelta de la esquina. Mira, sí, las tenemos ya ahora nomás. Nosotros tenemos una propuesta muy interesante de la construcción de un banco público de viviendas, 10.000 viviendas por año, para directamente comprarle al mercado inmobiliario solamente ejecutando la totalidad del presupuesto de la ciudad. Tenemos una propuesta muy interesante de escuelas abiertas
ejecutando el presupuesto de infraestructura escolar y además actualizándolo para que las escuelas luego de las 6 de la tarde se transformen en un proyecto musical, cultural, deportivo. Tenemos una propuesta muy interesante, solamente recortando la pauta y la autopropaganda oficial para construir un polideportivo en cada barrio. Te contaba que tenemos una ley marco de democracia participativa y tenemos también una propuesta muy interesante en términos de seguridad, que va desde senderos seguros, luminarias en todos los barrios populares, transporte público 24 horas que ingrese a todos los barrios y además empezar a investigar la ruta del dinero del narcotráfico. Yo te conté esta lógica de la sobreconstrucción de viviendas suntuosas que se construye y que nadie habita, que están deshabitadas, claro. Hay que empezar a investigarlas. Eva Koutsovitis, candidata a legisladora por Confluencia, pasó por aquí en la mañana de Sónica. Estás escuchando El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés general por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.